Ven por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen y bendecido martes 18 de noviembre del año 2025. Queridos hermanos, en el amor del Sagrado Corazón de Jesús, una disculpa nuevamente porque he estado ausente por mucho tiempo, muchos días que se han pasado. Y parecería que increíble que una persona que tiene 92 años, que está jubilado, pudiera aducir como disculpa el que pues ha tenido muchas otras actividades que se han presentado, que ha tenido que hacer, y que si eso se agrega que también no está todavía al 100% recuperado de su insuficiencia cardíaca, que a veces se siente más cansado de lo normal y que pues entonces lo va dejando para el día siguiente, porque dice, bueno, pues ya mañana seguimos hablando de esto, pero ya hoy estaba pasando lo mismo y yo nuevamente dije, no, pues yo creo que yo me he hecho el propósito, espero y así sí lo entiendo, que sea la voluntad de Dios el que yo haga esta labor de eh, difundir los conocimientos de nuestra religión. Y así pues los estoy haciendo porque en realidad todo esto que me pasó tiene que ver, está relacionado con el vivir en la divina voluntad. En la divina voluntad que nuestro Señor Jesucristo lo comentaba constantemente en los evangelios. En sus evangelios muy frecuentemente decía, no se haga mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Y de ahí por eso les decía yo en los otros capítulos que la siempre Virgen, Santísima Siempre Virgen María, nos recomienda en sus apariciones que leamos la Biblia, que leamos porque en la Biblia está todo escrito y realmente si la leemos y si vemos esos evangelios y si captamos en ocasiones esto que se nos recomienda, que hagamos que vivamos en la voluntad divina, entendemos, pues es que realmente eso es con razón, si ya está escrito en la Biblia y nos lo está pidiendo constantemente. Y creo, la verdad yo creo que es una piedra fundamental en nuestra vida para la salvación y para poder honrar a Dios como debe ser el que cumplamos su recomendación de vivir en la divina voluntad. Y precisamente cuando estuve con este problema de la insuficiencia cardíaca, como que tuve una especie de examen que me hizo entender mejor esto, qué cosa es y por qué es necesario vivir en la divina voluntad. Desde hace no menos de 2 años yo he estado intentándolo hacer. No es fácil hacerlo. No es fácil porque Jesucristo nos dice que Él quiere vivir en nosotros, quiere vivir en la divina voluntad, que Él está junto a nosotros y que nosotros ni siquiera nos acordamos de Él durante el día, que en el día que pasamos un día completo, a veces ni siquiera lo saludamos, a veces ni siquiera le dirigimos una oración, una ejaculatoria, alguna manifestación de nuestro amor a Él. Y eso a Él le duele mucho porque no lo tomamos en cuenta. Y entonces, cuando precisamente empecé a tener estos problemas de insuficiencia cardíaca que se manifestaron por un cansancio que iba haciendo muy agotador, que me iba haciendo ya casi cada movimiento muy difícil para hacerlo. Mis extremidades se pesaban, me sentía yo cansado, no me sentía del todo bien y me empecé a
retener líquidos manifestados por hinchazón de las piernas y pues aumentar de peso. Y a pesar de eso, alguna vez un cardiólogo que me había visto y que me lleva a mi control me decía que pues que no era una insuficiencia cardíaca, pero llegó un momento en que sí, esto fue una manifestación realmente importante. Y fue el 13 de septiembre que sí me sentí muy mal. Y sobre todo porque tengo programado un viaje a otra ciudad, que tengo muchos deseos de hacer ese viaje y a veces se acercan las fechas en que lo voy a hacer y pensaba yo, bueno, pues si estoy así, si me llegara a poner mal, voy a echar a perder el viaje a mis hijas porque pues van a tener que ir cargando a un enfermo, yo mismo voy a estar siendo un obstáculo, un peso para quienes me reciban en una de mis hijas en su el llegar como un enfermo. Y qué será bueno, qué será posible, qué pasará, qué irá a pasar. Hasta que como que se me iluminó la mente, que seguramente por el Espíritu Santo, y me recordé que en algún evangelio que los discípulos le decían a Jesucristo, se quejaban con él y le decían, pero maestro, ¿por qué nosotros no podemos echar fuera a los demonios y tú sí lo haces? Y Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo les decía, porque no tienen fe, porque si tuvieran la fe del tamaño de una semilla de mostaza, lo podrían hacer. Y eso es lo que yo en ese momento pensé y dije, ¿cómo que es que no, yo no voy a tener fe? Por supuesto que tengo fe en Dios. Por supuesto que sé que todo lo que vaya a pasar, lo que vaya a suceder, es lo mejor que me puede acontecer y sobre todo porque es la voluntad divina. Y yo quiero vivir la voluntad divina, no mi voluntad, no lo que yo quiera pensar o hacer. Si todo sale, si es la voluntad de Dios que yo vaya y que haga ese viaje bien, qué bueno, porque es la voluntad de Dios y así será, y así iré y estaré bien. Si es la voluntad de Dios que no lo haga, pues antes de ir a lo mejor me llama, me retiro, pero habrá sido la voluntad de Dios, porque Dios dice, hasta aquí llegaste, ya no tienes más responsabilidad, regresa a la casa y ya. Y entonces eso, precisamente, oh maravilla, al entender eso, al creer, me vino una paz, una tranquilidad, que yo dije, bueno, pues realmente eso es lo que estoy haciendo. Tengo una fe completa, absoluta en Dios. Sé que Él va a hacer exclusivamente lo mejor para mí y que todo lo que se haga se va en la voluntad de Dios y yo quiero hacer la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios y lo que sea, lo que se haga, eso va a ser, lo que así esto es lo que quiero hacer. Y efectivamente en esos días tuve la asistencia de un médico muy capaz que sí captó mi situación. Me empezó a dar un medicamento para eliminar líquidos que estaba yo reteniendo y pues en cuestión de horas, digamos que empecé a mejorar y empecé a reponerme. Y desde entonces hasta ahora, lentamente, así lo he ido haciendo y me siento mucho mejor y soy tranquilo, con tranquilidad absoluta, sabiendo que lo que pase es hacer la voluntad divina. Y pues es el tiempo, como siempre, se nos va a acabar ya en unos cuantos segundos más. En otro capítulo voy a seguir hablando sobre esto porque es sumamente importante. Ya desde hace se han hecho últimamente, ahora que hay estos medios de difusión masiva tan importantes, se han hecho muchas exposiciones sobre vivir en la divina voluntad. Inclusive hace un mes en la ciudad de Orlando, en Florida, perdón, en Orlando, en los Estados Unidos de Norteamérica, en California,
se